entonces, bueno, yo lo voy a revisar, retomamos el tema aquí de lo que es la arquitectura, y entonces aquí es algo importante, ¿no? Nosotros, quiero enlazarlo a dos temas. Uno es el tema del diseño arquitectónico del software, que incluye el diseño de base de datos, ¿no? Ustedes ya saben diseñar bases de datos para su proyecto, necesitan hacer bases de datos, pero al final del día es aquí sentar la base de por qué tengo que hacerlo. Muchas veces la gente no le gusta, no lo hace, simplemente se pone a crear tablas, meterle atributos, sin importar aspectos de almacenamiento, sin importar aspectos de relación, sin importar muchos temas que pudieran resultar importantes de tomar en cuenta antes de tomar decisiones. Sobre todo a la hora de tomar decisiones es importante. Y entonces, en el contexto actual, donde este mundo es un completo caos, ¿no? Es un desorden que es difícil lograr hacer que de esta información se logre una comprensión, pues nosotros estamos en medio de este mismo proceso porque así que ustedes como yo, si me quieren comunicar algo o si yo intento comunicarles algo, si yo no parto de un medio visual que sea claro y coherente a lo que estoy queriendo comunicar, pues es difícil que nos podamos entender. Lo mismo nos pasa como ingenieros, ingenieras. Si nosotros no ocupamos un medio de comunicación estándar, universalmente reconocido, si yo voy por ahí a exponer una idea, y esa idea del otro lado, pues dices, ay, ¿y esa anotación qué es? ¿Y esas gráficas qué son? Yo no entiendo lo que estás escribiendo. Tu cabeza y tú sí, pero yo no. Y es ahí donde nosotros tenemos que apoyarnos de las notaciones, ¿no? Para lograr hacer frente a este tsunami normalmente de información al cual nos enfrentamos y que está enfrente de nosotros. El docente, por ejemplo, universitario, el docente en general, trae mucha información que comunica a los alumnos. Los alumnos, pues en la medida de lo posible, captan, anotan, toman fotos, bajan las diapositivas, estudianle. ¿Cómo logro yo hacer que el mensaje haga clic? Ese es un quehacer diario. Si yo te cuento una anécdota en la comida y no te ayudo a entender el contexto, pues difícilmente lo voy a entender o vamos a poder pues resultar interesados en el diálogo, ¿no? Entonces, aquí esto es algo importante donde, claro, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y no es fácil, como por ahí comenta su compañero Mauricio. Y entonces, en este sentido, pues normalmente todo esto es por la gran cantidad de información. Y de nosotros depende que organicemos la información de tal manera, insisto, que el por ahí, estadísticas algo viejas, pero esta información viene en este libro de How to Make Sense of Any Mess de A.B. Covert, que nos dice la importancia de comunicar y usar gráficas y usar notaciones, ¿no? Ahí voy a llegar yo. Y nos dice, bueno, normalmente nosotros gastamos una gran cantidad de horas, ¿no? Alrededor de pues diferentes medios que podrían ayudarnos a comunicar desde mi libreta, la laptop, el celular, los pizarrones, las paredes y demás, ¿no? Y hacemos muchas tomas de decisiones al día. O sea, al día decidimos, al menos dice por ahí, 70 cosas. Desde si voy a poner o no atención, si voy a poner o no a tomar notas, si voy a aprovechar y hacer, no sé, otra tarea en lo que ahorita hay, total, luego veré la grabación. No sé, son decisiones que tomamos. Comeré o no la sopa, o no, sí o no postre. Entonces, como dice ahí, hay muchas cosas que nosotros tomamos decisiones. Y en esta toma de decisiones, en muchos casos, pues nosotros nos sentimos algo abrumados por la gran cantidad de información. Es un poco como cuando, no sé, ven el reporte que hay que entregar y de entrada te genera así, ¡ah! ¿Qué es todo esto? O sea, a ver, y ya vas poco a poco, bueno, esto ya está, esto se hace así.
de repente nos sentimos un poco abrumados, ¿no? Entonces eso genera lo que le decimos la ansiedad de la información. Porque de repente, por ejemplo, tenemos todos estos requerimientos para un sitio web, 5 idiomas, que tenga que imprimir cosas, que no me gusta esta palabra, que el control tiene que estar regido por la marca de la empresa. Dios mío, ¿qué significará eso? ¿Cómo aterriza ese requerimiento? Debe ser fácil de actualizar. Tenemos que tener un sitio web. Ya nuestro CEO nos dijo que está horrible lo que estamos haciendo, etcétera. Nos abrumamos cuando de repente tantas ideas surgen y nos abruman la cabeza. Y eso quizás pasa mucho cuando uno no organiza muy bien su tiempo, ¿verdad? Y no organiza muy bien las cosas. Y por ahí hay algo que también nos dice Carl Sagan, que si nosotros quisiéramos llegar al origen de las cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, para preparar un pie de manzana desde cero, pues tendríamos que llegar al origen del universo, ya en un tema ya muy extraño, el Big Bang, que dio origen a el cielo, las estrellas, el universo, y de ahí la Tierra, y por fin la Tierra dio origen a que se pudieran procesar las manzanas, bueno, generar las manzanas, y de ahí la harina, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así de abstracto podría llegar a ser nuestro pensamiento, pero realmente eso tampoco podría ser muy útil, porque lejos de ayudarte a entender algo, me lo haces todavía más complejo. Algo muy sencillo se puede hacer tan complejo como llegar a ir a niveles más abstractos, más complejos de lo que queremos hacer. En lo que nosotros hacemos es como si yo quisiera desmenuzar una interfaz de usuario y llegar al origen del código binario que la almacena. ¿Tiene sentido? Pues no. No podríamos estar dialogando a ese nivel a menos que fuera realmente necesario, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que también nos dice es que tenemos que entender una realidad. Nosotros somos personas que vamos a interactuar sí o sí diario con gran cantidad de personas. Este es un esquema en el ámbito laboral, donde yo colaboro con un equipo, donde yo tengo interacción con mi jefe o un cliente, donde tengo también alguna referencia o contacto con los usuarios final de lo que yo desarrollo. Pero ellos a su vez tienen interacción con otras entidades y todas estas relaciones finalmente nos van llevando hacia un objetivo que en el caso de nuestros proyectos pues está más o menos especificado. Pero no podemos perder de vista a todos estos actores que no vemos, que al día de hoy, ¿a quién vemos? A nuestro cliente, al profe y nosotros equipo. Pero ¿y los usuarios? ¿Y los otros actores que podían estar involucrados alrededor de este proyecto? Padres de familia, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de inclusivas, ¿no? Sociedad en general, alrededor de las aplicaciones de web de las cosas, pues ya ni se diga todos los funcionarios UDLA y la comunidad que no tienen nada que ver en esta clase ni han visto el tema del proyecto de carpooling, pero ahí están. Y por ahí también no perder de vista que existen seguramente en otros lados competidores que no vemos y no conocemos. O a lo mejor sí conocemos, pero pues hay que estar intuyendo y viendo qué están haciendo para que también nosotros entendemos lo que queremos hacer. Otro aspecto importante aquí es que todo el mundo tiene una opinión. Y es muy frustrante que no se tomen en cuenta las opiniones, ¿no? Es por eso que, ¿se acuerdan en el juego de mesa que yo les planteaba la idea? Evitamos que personalidades fuertes que tienen esa forma de lograr como que controlar las reuniones, se vuelvan dominantes en las mismas y sus opiniones pues se vuelvan el eje que conduce
el desarrollo de un proyecto. Tenemos que buscar también la forma que a través de estos mecanismos yo dejo a todos externarse, opinar, escribir. Por eso se habla mucho de que en el tema de crear arquitecturas, hacer diseños, generar elementos visuales, pues cada quien aporta una parte y la discute, la argumenta. Y créanme, muchas veces estas personas calladas, reservadas, que no externan tan fácilmente su opinión o que son fácilmente ignoradas por estas figuras dominantes, pues al final pueden ser pues fuente de riqueza en lo que se dice. Entonces, el lenguaje que nosotros es un mecanismo muy complejo de usar para comunicar. Si nosotros mantenemos las arquitecturas de nuestros proyectos solamente así, en lenguaje natural, en prototipos, en imágenes, en un discurso que explica bien, pero no enseña concretamente qué voy a desarrollar, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos lograr una base sólida respecto al desarrollo que se va a hacer. El lenguaje es complejo y lo que tú entiendes no necesariamente es lo que yo entiendo. Y eso tenemos que tenerlo claro y estar seguros. Nada más ustedes hagan el ejercicio ahorita con todas las noticias que recibimos de la pandemia. La misma noticia, la misma información, unos la entienden de una manera, otros de otra, por conveniencia, por principios, por valores, por experiencias pasadas. Finalmente se arman, no sé en el caso de ustedes, pero al menos en mi caso sí, debates de opinólogos que somos todos. No, es que yo leí, es que yo escuché, es que yo vi, es que dijeron, no, eso no dijeron. Y entonces, imagínense, ¿no? Ante esta incertidumbre, si no existieran las tablas que claramente te dicen, por ejemplo, vacuna 1, días de espera, segunda dosis, días de espera, a partir de aquí ya el sistema inmune tuyo, además tuyo, puede reaccionar de manera más efectiva a la vacuna. Ya, hasta ahí. Ahí está la tabla. Nada de que dijo, leí, me contaron. Ahí están las tablas. No busques otra fuente de información. Pero si todos tuviéramos esa tabla así presente en esos diálogos, pues rápido se acaba el debate, rápido se acaba el pleito, porque a veces se pone la gente un poco intensa, ¿no? Entonces, esa parte es importante del por qué tenemos que eliminar este factor de complejidad y a ver qué entiendo a la hora de comunicar, ¿sí? Porque esto es lo que pasa normalmente. Yo en mi cabeza tengo un entendimiento de otras cosas, pero tú no tienes ni idea de lo que yo estoy pensando. Y al revés, nos pasa mucho que hablamos cosas y ¿de qué hablas? No te entiendo. O sea, de lo que sea que estás pensando, yo no estoy en el mismo canal. Contextualízame. Y a la hora de desarrollar software, ¿qué es lo que nos interesa? Digo, porque esto aplica, ojo, para el día a día, esto aplica para organizarnos para irnos de vacaciones, esto aplica para muchas cosas. Esquematizar ideas ayuda para resolver cualquier toma de decisión, cualquiera. Pero como ingenieros, es algo que a fuerza tenemos que tener. Tengo una idea, te la describo. ¿Con qué notación? Casos de uso, historias de usuario, modelos de procesos, modelos de componentes, modelos de máquinas de estado, diagramas de flujo. ¿Ya? Vamos a dialogar sobre algo, te escribo ese algo para explicarte la secuencia de cosas que yo estoy entendiendo. Vamos a ver que hay muchas notaciones, nos vamos a concentrar en las más útiles para la parte de la ingeniería de software. Porque acá es muy importante que una cosa es lo que tenemos en la cabeza
¿no? Que es un universo que es diferente en ti, es diferente en mí, y cómo lograr hacer que lo que queremos en nuestro contenido, o lo que queremos esquematizar, sea un lenguaje común. Y ahí es donde aparecen las notaciones. Nada de que yo hago una cosa, tú haces otra y a ver quién nos entiende. El lenguaje que nosotros le llamamos aquí, conceptualmente hablando, el objeto que vamos a definir como ese canal común de comunicación, nos va a permitir que nos entendamos. Y ya no es tu modelo, ya no es mi modelo, ya es el modelo. Y por eso es que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Aquí en este esquema, Mauricio, lo que estamos tratando de referir es, tú tienes un modelo conceptual en tu cabeza con cierta información, la información que tú tienes y la que yo tengo es diferente y en consecuencia, si nosotros dialogáramos al respecto de lo que queremos desarrollar, que es el contenido, pues normalmente eso no es lo mismo. Lo que tú dices y lo que yo digo no es lo mismo. Y si nosotros queremos desarrollar un contenido que sea universal y que si le comunicamos a alguien más que no somos tú y yo, ese alguien más también lo entienda, a eso nosotros le llamamos el contenido en este esquema de información o visualización de la información, ¿no? Arquitectura de la información. A eso nos referimos con el contenido, un elemento que sí lleva información, pero representado mediante un objeto, que en nuestro caso son las notaciones, que se va a entender, que cualquier ingeniero va a entender. ¿Vale? Eso es lo que queremos representar aquí. Entonces, en este escenario, lo que nosotros vamos a lograr gracias a esto es que lo que comunicamos va a tener un significado que va a poder ser interpretado por cualquiera que domine ese lenguaje. En un contexto dado, hablamos de las notaciones, normalmente las notaciones se dice, pues son pensadas o han sido diseñadas de tal forma que cualquiera pueda entenderlas, incluso alguien ajeno a la industria de desarrollo de software. Ya platicaremos, si quieren, después al respecto, si las notaciones son tan claras, en particular, al menos a mí no me gustan mucho las de ingeniería de software, particularmente UML, creo que no necesariamente es una notación que semánticamente comunique de manera efectiva las cosas. Entonces, eso es una cosa, pero bueno, por eso incluso en IHC hemos desarrollado notaciones mucho más amigables, como los modelos de tareas, ¿no? Que nos ayudan a dialogar con los clientes. Pero bueno, esa es, digamos, otra historia, pero al final del día tenemos que tener estos canales que nos ayuden a comunicar en un punto común donde pues se puedan alcanzar consensos de forma más rápida. Porque pensando en esto de construir arquitecturas, imaginarnos soluciones y demás, pues alcanzar un consenso a partir de un esquema es más fácil que estar lanzando ideas al vacío y opiniones y ya me cansé de escucharte, ahora voy yo y yo digo mi argumentación y no sé si algún día han estado, seguramente sí, en estas juntas largas reuniones donde se habla y se habla y se habla y al final no se llega a ningún producto ni ningún resultado, porque la mayoría de las personas argumentan sin un apoyo esquemático de sus ideas. Y sin ese apoyo esquemático es muy difícil seguirte el hilo conductor de lo que me estás diciendo. Para eso sirven estas cosas. Y como decimos aquí, cuando ya tenemos consenso,
logramos esta sinergia, ese momentum que nos permite ir avanzando pequeños pasos hacia un objetivo. Y dejamos de perder tiempo. Dejamos de perder tiempo en entendernos en estas reuniones largas, ¿no? Pero como acá decimos, si ojalá y el mundo fuera solamente de dialogar entre dos, entre pares. Y a veces necesitamos conciliar muchos, ¿no? Y entonces en este escenario a veces se vuelve bastante común esta sensación, ¿no? Esta es la sensación común de proyectos grandes de desarrollo de software, con la gran cantidad de información que hay y la ausencia de documentación, pues es fácil sentir esta frustración, ¿no? Y creer que nunca lo vamos a resolver. Y realmente las cosas empiezan a ser cada vez más y más y más complejas. Incluso uno mismo empieza a abonar a esa complejidad cuando, pues no sé, empieza a aportar información que también es incompleta, que también es incoherente, que no corresponde a un mismo formato. Bueno, hablamos incluso hasta en eso, en documentos. Yo subo un formato, tú otro formato, otro formato, y de repente hay otra tarea extra de unificar todo a un mismo formato. Y bueno, dices, bueno, ¿por qué no trabajamos todo esto coherentemente desde el principio? ¿No? Y esto genera, pues, incluso yo, por ejemplo, les platico en términos profesionales, hay veces que hay correos que no quiero abrir, simplemente por esto, porque sea que adentro de lo que dice el correo, hay un caos que resolver, que involucra ajustar cosas, conciliar cosas, y que al menos a mí me genera mucho estrés o ansiedad de por qué no lo hicimos bien desde el principio. Y ahí llegas a este escenario que es bastante típico, ¿no? Y bueno, por ahí también hemos definido estrategias donde decimos que podemos esconder este caos, ¿no? Este desorden. Pues podemos meterlo en cosas por hacer, podemos crear un Scrum Board ahí para decir cosas en progreso, pero finalmente, aunque lo escondamos o digamos o lo decoremos o lo pongamos muy formal, el to-do list de Juan González o del proyecto y esté muy bien organizadito todo, al final, como decimos aquí, ¿no? Lo complejo sigue siendo ahí complejo, el caos sigue estando ahí, por más decoración que le queramos poner, ¿no? Incluso a veces tenemos que hacer tutoriales para entender cómo navegar en estas información que se va generando por la complejidad de encontrar coherencia y secuencia en la misma, ¿no? Entonces, como decimos aquí, caos es un caos, siempre será caos. Y lo único que nos puede ir comprando es algo de tiempo, estos paliativos que tenemos en la industria de desarrollo de software para ir dando seguimiento y control a los proyectos y decir, ay, bueno, pues vamos a cambiar, vamos a ajustar, movamos los tiempos, movamos las entregas, seamos flexibles con este documento, etcétera. Pero al final del día, cuando llega el momento donde esto se vuelve crítico, pues simplemente, pues lo que pasa mucho, cuando tú revisas algo que tienes que modificar en un proyecto de software y no encuentras cuál es la justificante que te llevó a ese desarrollo, pues entras en pánico. Porque no sabes por qué las variables tienen esos valores, no sabes por qué hay constantes, no sabes los métodos, qué fundamento tienen para haber sido creados con esa lógica, porque nadie lo documentó, nadie lo escribió, o lo hicieron con lenguaje natural. Y con lenguaje natural, insisto, las cosas no funcionan y esto es exponencial. Tan exponencial que en muchos proyectos la gente acaba diciendo, ¿sabes qué? Esto es imposible de corregir, vamos a hacerlo desde cero.
Ya nadie puede entender esto. Imagínense hasta dónde se puede llegar. Entonces, bueno, vamos a ver. Nosotros usamos esta metáfora de arquitectura, que la arquitectura está en todos lados, en todas las áreas del conocimiento. Construcción, música, escritores, redes, diseñadores de computadoras, desarrolladores de software, ¿no? Así tan claro es como construimos o diseñamos una sinfonía, pues podemos diseñar un edificio, ¿sale? Y por un lado, los atributos de calidad de una sinfonía son diferentes de los de un edificio, pero al final del día nosotros podemos entender que hacerlo correctamente implica una serie de pasos y sobre todo requiere de una serie de métricas que me permita determinar la calidad de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por la arquitectura del software? Bueno, nos dice que cualquier sistema debería ser user-friendly, ¿no? Y lo que eso querramos entender, que a veces no es tan fácil, ¿no? Pero es simplemente que algo que es amistoso, es algo que no te hace daño, es algo que te simplifica la vida, es algo que pues te gusta, te cae bien, te sientes cómodo de estar usándolo, ¿no? Responde de manera efectiva, es fácil de mantener, que esa es la parte más importante donde esto se vuelve fundamental. Mientras ustedes desarrollan software, se saben de pe a pa todo lo que está alrededor de ese desarrollo. Pero en cuanto pasan unos días y ya no están desarrollando ese software, es muy difícil acordarse, vamos, hasta de la estructura del proyecto. Qué folders, qué archivos son, dónde modificas qué cosa. Y si no, abran un proyecto de, no sé, de hace 2 años, de hace 1 año, quizás incluso de hace 6 meses, y traten de generar alguna actualización. Muchas veces no saben ni cómo ejecutarlo. No sabes, ya no me acuerdo ni cómo lo hice, ¿no? En fin. Entonces, ahí cuando hablamos de fácil de mantener es eso. Bueno, ¿y qué atributos yo le doy al software para saber que el software es fácil de mantener? ¿Cómo lo diseño? Que hasta ahorita solamente tenemos un esquema funcional de prototipos de lo que yo quisiera que tuviera el software. Ajá. Y adentro de ahí, ¿cómo son los algoritmos? ¿Cómo va a ser la secuencia de eventos que me va a conectar a una base de datos, que me va a vincular a la interfaz de usuario, ¿no? El famoso modelo vista controlador. ¿Sale? Entonces, eso tiene que haber arquitecturas fuertes, duras, ¿no? Pues libre de errores, fácil de instalar, ¿no? Que esa es otra. ¿Por qué nadie construye un wizard de instalación? Yo todavía me acuerdo, mi primer proyecto de software, precisamente del que desarrollé así grande, que era para Volkswagen, precisamente nos decía, yo quiero un wizard de instalación. No sé cómo le hagas, ese es tu problema, pero yo básicamente quiero que le darle doble clic a un botón y que a través de un next, 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 me vaya ayudando a configurar la instalación del software. Punto. No quiero nada raro. ¿Y qué pasa en muchos proyectos, programas que vemos? Entra a la terminal, descarga de no sé dónde, no sé qué, parcha, configura el pad. Una persona común y corriente en la vida va a saber de todo eso. Y no va a querer que constantemente le mandemos al ingeniero o la ingeniera que resuelva el proceso de instalación. Entonces, esos son detalles que hay que pensar, ¿no? Una aplicación, pues la subo a la tienda. Bueno, ya, ahí ya me evito problemas. Pero si te digo, mira, entra a tal lugar y bájate el APK, entra a la configuración del celular, habilita el modo de desarrollo, habilita que confías en una fuente no, pues ya nadie lo instaló. ¿Vale? Entonces,
Eso es lo que tenemos aquí como atributos, confiable, ¿no? Debe ocupar protocolos de comunicación con otros sistemas, si los hubiera, estándar. Supongamos que la aplicación de carpooling para el tema de registro va a usar la contraseña o el single sign-on que tenemos de los servicios de la UDLA. Mi número y mi password universal y con ese mismo me voy a registrar. Ah, bueno, pues yo tengo que buscar la API de sistemas que me permita hacer eso y lo que sea que yo voy a hacer aquí, pues tendrá que seguir manteniendo estos protocolos. No puedo salir yo con, ¿qué creen, sistemas? Necesito que me generen una interfaz para transformar lo que yo hago, lo que ustedes hacen. Pues no. Yo que genero algo, me tendré que adaptar a ellos. En fin. Y hablamos de belleza. Y lo que podamos entender por la belleza. El concepto es abstracto, pero la estética finalmente entendida desde la óptica de lo que queremos construir en el software, pues puede apostar a ciertos elementos de diseñadores gráficos que nos pueden apoyar en estos procesos, ¿sale? Entonces, por ahí decimos, ¿no? Hay que aprender a dar prioridad a las cosas importantes. Tenemos que entender que dar cumplimiento a todo es imposible. Entonces ahí se vuelve un ganar-perder a veces, donde es más importante esto, pierdo en esto otro, ya lo platicábamos, donde gano seguridad, pierdo usabilidad. Que la seguridad me implica muchas barreras, muchas limitantes, muchas restricciones que hacen poco flexibles a las aplicaciones. Y entonces esto se lleva gracias a crear documentos que incluyen diagramas, ¿sí? Que nos ayudan a entender en la fase de análisis y diseño de un software, pues qué es lo que queremos construir. Y normalmente el paradigma orientado a objetos, que es el que actualmente rige a la industria de desarrollo de software, pues es lo que nosotros vamos a construir, ¿no? Entonces, bueno, acá creo que esto ya lo he platicado, hablamos de lo mismo, ¿no? Hablaremos de patrones de diseño, hablaremos de arquitecturas basadas en patrones, porque esto es muy importante que no lo pierdan de vista, ¿no? Platicando la vez pasada con ustedes respecto a su experiencia alrededor de esto y revisando un poco el plan curricular de su programa, creo que no podemos dejar o desaprovechar la oportunidad de que estamos aquí y al menos yo digo, no vamos a recorrer todos los patrones porque para eso necesitas un curso que normalmente se le llama arquitectura de software para recorrer todo esto. Realmente este curso es más como una vista, panorama transversal a todas las áreas de la ingeniería de software, pero al menos sí sembrarles la semillita de lo que es la arquitectura, la ventaja de usar arquitecturas y sobre todo la importancia de usar arquitecturas. Porque pues, los profesionales en las industrias en Estados Unidos sobre todo y en las grandes industrias aquí en México, todo lo hacen con patrones de software. Todo. Entonces no podemos perder de vista eso porque pues, es bastante potente, ya lo verán. Entonces, bueno, vamos avanzando rápido. Todo esto tiene mucho que ver también con aspectos de lo que nos pide el temario, ¿no? Hablar de componentes de software que al final del día pues nos pueden ayudar a que todas las interacciones que hay entre ellos, el llamado a los mismos, la sincronización de eventos y demás, se pueda lograr a través de estas arquitecturas, ¿no? Y pues bueno, como ahí estos componentes de soporte también, pues al final pues nos pueden ayudar a diferentes cosas, ¿no? Componentes pueden ser
desde estos elementos de sinfonías, componentes de un microprocesador, hasta pues componentes de tipo BIM que le llamamos ahí también, que encapsulan ciertas funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, pues mantener un token único con un singleton, mantener una arquitectura de notificaciones push, como las que reciben en el teléfono. Hay algo nuevo que ver, hay algo nuevo que ver, velo. En lugar de que tú andes preguntando, hey, ¿tienes algo nuevo para mí? No. ¿Tienes algo nuevo para mí? No. Muy sencillo, ¿no? Como la metáfora del correo, bueno, el buzón de correo americano, arriba la flechita significa hay algo nuevo, ve a ver. Si no está levantada, significa no hay nada que ver, ni te molestes en ir a ver. En fin, todas estas arquitecturas, insisto, nos ayudan mucho y nos ayudan a resolver este problema de la complejidad que comentaba yo al principio. Un software, pues sí, al principio es muy chiquito, muy fácil, muy dialogable, si quieren, si quiere esa palabra, ¿no? Podemos dialogar alrededor de él, pero cuando crece, se vuelve tan complejo que precisamente estas piezas de ajedrez que le llamamos, estas piezas del rompecabezas, diría yo mejor, cómo ponerlas juntas, pues se vuelve complejo. Y este es un puesto de trabajo, el arquitecto, la arquitecta de software, encargado de ser la interfaz entre los clientes y los desarrolladores. Porque muchas veces los desarrolladores, pues básicamente son eso, programadores. Normalmente, pues yo siempre les digo, ¿no? La aspiración que deberían tener todos ustedes es, pues, hacer ingenieros de software, hacer arquitectos de software, hacer un puesto más directivo, más de gestión, más directivo, ¿no? Que solamente programar, ¿no? Digo, no es malo programar, obviamente para poder dirigir hay que saber programar, pero pues digamos que en el nivel y el desarrollo normal de cualquier programador, pues va programador senior hasta llegar a ser arquitecta, insisto. Y ahí es donde nosotros tenemos esta visión global de los proyectos y definimos, ¿no? A bajo nivel, tú programa esto, tú programa aquello, esto se conecta aquí. O sea, vemos un poco el todo, ¿no? Y bueno, hablando de reuso, pues esto es una buena metáfora, como algún día alguien se aprendió a hacer cúpulas y después, pues cúpulas vemos en todos lados. Esto de la arquitectura, muy documentado por Christopher Alexander, 12 tomos, ¿no? Impresionantes de arquitectura. De ahí por ahí Gama y el Gang of Four, que fueron 4 investigadores importantes en el área de la ingeniería de software, hicieron esta analogía de esos patrones de la arquitectura a la ingeniería de software. Y decía, mira, así como existe un puente que conecta ciudades, nosotros podemos generar un puente que conecta sistemas que no son lo mismo, pero que necesitan platicar entre ellos. Ah, muy bien. ¿Cuál sería la arquitectura del puente? Bueno, si hay agua es esto, si hay esto viento es esto otro. Bueno, si hay similitud de datos, pues nada más hay que manejar canal de entrada y salida, punto. Ah, no, pero son diferentes, pues hay que generar adaptadores para transformar esto en lo que él necesita y viceversa. Adaptadores o interpoladores le llamábamos nosotros también. Y esa es la arquitectura. Y entonces ahí es donde nosotros podemos hacerlo. Entonces, bueno, finalmente nosotros en nuestro quehacer tenemos UML. Unified Modeling Language, que es el lenguaje que predominantemente se usa como parte del modelo de desarrollo de software llamado RUP, que es el Rational Unified Process. En todo este modelo de desarrollo de RUP, nos recomiendan usar los 13 artefactos de UML, que es el lenguaje, ¿sale? Y así básicamente vamos a platicar en esta sesión
alrededor de uno de estos modelos. E insisto, después vamos a entrar en el tema de los diagramas de clases y concretamente en las arquitecturas para que vayan ahí desempolvando esos conocimientos alrededor del modelado orientado a objetos. Entonces, aquí simplemente retomar. Si nosotros manejáramos lenguaje natural, podría yo explicar esto. Si usamos un diagrama, yo quisiera que alguno de ustedes me dijera de qué trata este sistema que estamos viendo o qué parte de este sistema o módulo de un sistema estamos viendo. ¿Qué es lo que perciben ahí? A ver, Alexander, cuéntanos, este diagrama, ¿qué software crees que representa? Algo de un blog, me imagino, porque a ver, lo que veo es que el administrador puede sacar un wiki personal, es una cuenta de blog que a su vez ya sea puede ser de tipo regular o editorial y es el autor de credenciales de base de datos el que checa la identidad, pero no sé si la identidad de la persona de quienes nació en el wiki o el blog o de quien lo haya creado. Es lo que Ajá. entiendo. Muy bien, Alexander. Entonces, como podemos ver, pues ahí tenemos un ejemplo de, pues, cómo un diagrama nos puede ayudar a entender. Ahora, ¿qué significa por ahí, Carlos, Rubén, eh, esto de check identity, esa include? ¿Qué significa la relación include? No, pues la verdad no sabría decirle, doctor. Ok, está bien, no hay problema. Carlos Uriel, ¿qué te suena? No sé si esté bien, pero debido a la posición en la que está, creo que se refiere a incluir las credenciales del autor, ya que está en entre esos dos puntos. Ok. Por ahí Francisco nos dice que si será una interfaz. Lo que nos dice acá esta anotación es que para poder crear una nueva wiki o una nueva cuenta de blog, yo tengo que mandar a llamar otra función que se llama verifica la identidad del que lo quiere hacer. O sea, incluye esta otra función que no es parte de lo que quieres hacer, pero necesito revisar si tiene la autorización para hacer esto que quiere hacer. ¿Sale? Entonces, es mandar a llamar otra función y por eso incluye verificar la identidad. Quiero crear una nueva wiki personal. Ok, primero revisemos que tienes esa identidad y como tal una autorización para hacerlo. ¿Sale? Muy bien. Ahora, por ahí, Fernando Nieto, ¿qué entiendes tú por esta relación que se representa en eso de crear una nueva cuenta de blog y abajo viene crear una cuenta de blog regular y editorial? ¿Qué significará esa relación o esas flechas que conectan? Que son diferentes a las de incluye, ojo. Son una Sí, claro, especificación. no recuerdo. Perdón, Fernando, sí, Fernando. La verdad no recuerdo cuál era la diferencia. Ok, adelante Francisco, por ahí ya.
Perdón, profe, es que no había escuchado que le hablaba a Fernando. Una disculpa. No te Eh, preocupes, cuéntanos. sí, bueno, según yo, son subclases. Ajá, Entonces, por ejemplo, tienes como, son las especificaciones de crear una nueva cuenta. Entonces, por ejemplo, la clase, o sea, la superclase sería como blog count, así, blog account, perdón, o sea, como en general, y luego las especificaciones son regular blog account y editorial blog account. exactamente, ¿no? Entonces, aquí también, en el tema de los casos de uso, yo puedo denotar herencia, una especialización de una función muy particular. Pero bueno, vamos a entrar a un repaso rápido por ahí en caso de que, pues creo que esto, si lo vieron fue hace mucho y no necesariamente lo que normalmente nos pasa es que no lo repasamos muy frecuentemente, ¿no? Entonces, yo como les digo, yo esperaré que a partir de ahora ustedes entiendan la importancia de estos diagramas, de uso de estas notaciones, de estas técnicas que han visto en este curso y la apliquen de aquí a lo que les resta de carrera para organizar su trabajo de mejor manera y apoyarse de las notaciones que vayan surgiendo. Por ejemplo, para redes tiene sus propias notaciones, Cisco, por ejemplo, te da sus notaciones para representar un diagrama de red, pues también para el tema de seguridad informática, te dan diagramas también, etcétera. Pero bueno, vamos avanzando. Tenemos aquí algo interesante. Estos diagramas de casos de uso se concentran exclusivamente en todos aquellos aspectos de funcionalidad. Recordar que tenemos dos tipos de requerimientos, los funcionales y los no funcionales. Los requerimientos funcionales son todos aquellos que el usuario va a hacer para interactuar con el sistema. El usuario interactuando con un sistema son los requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales son todos aquellos que tienen que ver, si bien con alguna funcionalidad del sistema, pero no necesariamente es algo que el usuario va a poder ejecutar o hacer o manejar. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, como acá está haciendo, crear una cuenta de wiki, crear una cuenta de blog, pues el usuario administrador, me imagino, tendrá un medio para poder hacerlo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo dijera que quiero respaldar los blogs cada viernes, pues eso no lo va a hacer un administrador, esa es una función que se va a activar de manera automática y posiblemente entonces no tendría que estar listada aquí como parte de los casos de uso. De una forma también muy fácil de encontrar la diferencia entre estos es los requerimientos de tipo usabilidad y experiencia de usuario son no funcionales. Se traducen sí a parte de la implementación, pero no son cosas como tal que las personas vayan a usar, ¿no? Fácil de usar, fácil de aprender, que sea rápido, que sea claro, que sea coherente, que sea consistente, que tenga buenos mensajes de error, etcétera. Eso son no funcionales, ¿sale? Y como tal no se representan en este tipo de diagramas. Ahora, nosotros podríamos descomponer un diagrama y llegar a un nivel de granularidad muy bajo. ¿Qué significaría eso? Que pues pusiera, no sé, que en lugar de crear cuenta de blog, podría decir seleccionar, crear cuenta de blog, capturar datos de la cuenta de blog, que son capturar nombre, capturar descripción, capturar fecha, capturar tipo. Eso es demasiado detalle. Eso es demasiado detalle y como tal nosotros también tenemos que tener presente que tenemos que quedarnos con funcionalidades muy generales, muy abstractas, le llamamos nosotros de alto nivel, ¿sale? No de detalle. Segundo, normalmente los diagramas de casos de uso se centran en actores humanos que utilizarán un sistema.
no actores como el de la base de datos, ¿no? O como un agente que podríamos tener por ahí. Normalmente esos no se representan, pero en gusto se rompen géneros. Por ejemplo, aquí el mismo autor nos plantea la necesidad de poner, bueno, esto lo vas a hacer con el sistema de autenticación de credenciales de la base de datos. Ese es un agente que por ahí tienes y con él podrías revisar que tienes esta autorización. Entonces, pues es una forma también de representar una funcionalidad que está ahí y que está programada de una manera automática, ¿no? La realidad es que normalmente eso debería quedar fuera, ¿sale? Ahora, gráficamente, ¿cómo se representa los actores? Por ahí yo en algún momento les comentaba que una forma de representar usuarios, pues es con las personas. Ustedes ya tienen sus personas muy bonitas, que me describe de una manera muy completa a mi usuario estereotipo. Pues bueno, acá estoy escribiendo personas. Y acá tengo mi carita y mi imagen y mi diferente información, ¿no? Ahí tengo, eso es una forma que es diferente, bueno, estos actores, porque vean, estos actores no dicen nada de quién va a usar el software. Solamente tenemos ahí que hay un administrador y listo. Puedo representar al administrador así o lo puedo representar en una caja rectangular con la etiqueta que es un actor que se llama administrador. Depende lo que queramos hacer y pues básicamente por eso aquí la relación es como cuando modelamos personas, pero de ellos no decimos nada. Por eso es que pues se ve algo o bastante limitado el modelar a estos administradores, ¿no? ¿Qué son los casos de uso? Pues básicamente las funciones del sistema que están disponibles para ser usadas por los usuarios. Estas funciones del sistema normalmente se representan dentro de unos óvalos y pues ahí decimos crear nuevo blog. Por ejemplo, en el caso de, no sé, del carpooling, si nosotros pensamos en las historias de usuario, ahí adentro hay un montón de casos de uso. Por ejemplo, crear nuevo viaje, seleccionar ruta, seleccionar, no sé, origen, destino. Yo creo que eso quedaría englobado en la ruta. Seleccionar objeto de la vida diaria para el web de las cosas. Seleccionar nivel en un juego para el tema de terapia, ¿no? Y así sucesivamente nosotros podemos tener diferentes casos de uso que básicamente representan eso, funciones de nuestros programas, de nuestros sistemas alrededor de un proyecto en particular, ¿no? También en el aspecto tutor cognitivo, pues podría también ser representado de esta manera, ¿no? Entonces, algo que yo, esto es, digamos, cosecha personal, recomiendo bastante alrededor de todo esto es que nosotros usemos la notación, ¿verdad? La notación de un verbo y un objeto, siempre en la especificación de un caso de uso, ¿no? Por ahí en la literatura de diseño interactivo existe algo llamado las tipos canónicos de tareas, que básicamente nos dice que este conjunto limitado de tareas o de nombres que podrían tener ciertos sinónimos, ¿sale? Podrían ser usados de manera más simple para llamar las cosas. En lugar de poner analizar, sintetizar, comparar, evaluar, decidir, podríamos simplemente escribir mediar. Esto es, digamos, al gusto de cada quien y esto solamente pasa, por ejemplo, si todos entendemos este lenguaje. Si se vuelve un estándar en nuestra compañía, pues podemos decir, adelante con esto, ¿no? Nos quedamos con este nombre
genérico, que es básicamente lo que vemos en esta fila, en esta columna, perdón. Y entonces, lo importante es que poner un verbo y un objeto, ¿no? Que sea muy claro. Crear una nueva cuenta de blog, ¿vale? O sea, siempre verbo, objeto, verbo, objeto. Muchas veces, no sé por qué, muchas personas solamente ponen el objeto y no escriben el verbo. Y eso pues está, la verdad, bastante mal, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿ya? ¿Qué hacemos? Pues bueno, dependiendo de qué actor ejecuta la tarea, pues simplemente lo unimos con una flechita, con una rayita. Ojo, no es flecha, es una raya simple. Es muy importante no equivocarnos con las notaciones, porque si las vamos a usar, hay que usarlas correctamente. Y luego yo no sé por qué agarran cualquier flecha y la ponen, ¿no? Y dices, ¿qué significa eso? Esa relación no existe. Ah, bueno, se entiende que es que el administrador es el que crea el blog. Ajá, pero está mal, o sea, la anotación no la estás usando correctamente porque esa flecha significa dependencia y es bastante extraño que lo pongas así porque él no depende. Entonces hay que tener en cuenta. Y si hay más actores que hacen la misma tarea, pues simplemente los relacionamos a todos. Por ejemplo, todos hacen login, ¿de acuerdo? Todos hacen login. En UML, ustedes tienen la posibilidad de agregar anotaciones en sus diagramas. ¿Qué significan las anotaciones? Por ejemplo, esta caja con un label que me permite simplemente decir, mira, esto que está aquí es el módulo del gestor de contenido, ¿sale? Lo que sea que vas a escribir aquí adentro es el módulo de gestión de contenido, ¿sale? Entonces, yo puedo agregar estos rectángulos como tal. Así aparece normalmente en las herramientas de UML, se les llama anotaciones o annotations. Y esto es básicamente lo que siempre trae. Un rectángulo que puedes poner en cualquier lado para encajonar las cosas y etiquetas que puedes poner nombres a cualquier cosa. Ahora bien, importante es que nosotros para crear los diagramas necesitamos tener claro qué vamos a poner en el diagrama y por eso es que nosotros hacemos toda la investigación de campo, documentamos las historias de usuario, sabemos gracias a los storytellings cuáles son los escenarios de uso para que a partir de esos escenarios yo trate de imaginarme cuáles son las funciones que están detrás de la ejecución de ese escenario. Como ya comentaba yo, bueno, si voy a crear una cuenta de blog, pues ya me queda claro cómo representarla aquí, ¿no? Si es parte de la descripción de Juan González, es el editor de la revista Ingeniería de Software de la UDLA. El día de hoy va a agregar a un nuevo usuario que es, no sé, Melina. Y como nueva editora que va a poner al frente, le va a generar una nueva cuenta de blog y la va a vincular. Y entonces ese es el escenario, toda esa narrativa de lo que va a pasar. Y algo importante es que en esa descripción nosotros no solamente tengamos claro estos escenarios con qué se vinculan, porque pues ahí aparecen los includes, ¿no? Que hace un rato comentaba, oye, para hacer esto necesitas hacer esto otro, ¿no? Por ejemplo, para poder vincular a Melina en tu proyecto, tiene que formar parte de tu grupo de trabajo. Y ay, caray, ¿eso cómo se hace? Pues bueno, habría que vincular, es decir, para poderla agregar, esto incluye que sea parte del equipo de trabajo. En otro lado, seguramente estará descrita toda esa funcionalidad, ¿sale? Entonces es importante el mencionar cuáles son los requerimientos relacionados, ¿no? Otra cosa aquí también es, bueno, también tener cuáles son las condiciones o las precondiciones que tenemos para poder trabajar.
Y cuáles serían también, ¿se acuerdan que hablamos antes de salir de vacaciones mucho de las pruebas? Las condiciones de fallo. Entonces vean cómo yo estas plantillas ya las puedo llenar porque yo ya conozco bien a detalle mi software. Y no voy a improvisar. Tengo muy claro lo que vamos a hacer. ¿Quiénes son los actores principales de este caso de uso? El profesor, el alumno, el administrativo UDLAB, el ama de casa, el padre de familia, los hijos de la casa, el terapeuta, el docente, no sé. ¿Quién es el principal y quiénes son secundarios? Ojo. Y la otra parte interesante es las rutas de excepción. ¿Qué significan estas excepciones? Bueno, pues básicamente estas exceptions que les llaman es ¿y qué puede salir mal? Y esto es muy importante de identificar porque cuando yo lo identifico, así como yo incluyo estos requerimientos relacionados y entiendo que esos requerimientos relacionados tienen que ver con pues esta parte de los includes, esto tiene que ver con algo que le llamamos nosotros extends, que son extensiones. Básicamente son las dos grandes relaciones que hay en un diagrama de caso de uso, ¿sale? Entonces, acá me ayuda a entender qué incluye, le llamamos include. Ahorita los vamos a ver, de todas maneras sí es importante señalarlo, muy importante señalarlo. Y las excepciones son, y bueno, y si algo falla, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde se va el proyecto? ¿Hacia dónde se va el flujo? ¿Sale? Y luego, aquí sí viene el detalle. A ver, crear una cuenta de blog, ¿qué significa? Digo, no creo que sea algo así tan fácil. A ver, desarrollame un software que crea una cuenta de blog. Entonces uno se preguntaría, ¿y eso qué significa, no? ¿Sale? A ver, permítanme un segundo, por favor. Listo. Entonces, esta parte es muy importante y pues tómenla en cuenta. Aquí es donde la imaginación también vuela y aquí es donde normalmente decimos qué va a pasar en caso de que el flujo normal, por normal entendemos los pasos a seguir, y a eso lo ponemos en las listas de cosas por hacer. Y aquí es la excepción. Bueno, en caso de que no tenga conectividad al servidor, ¿qué hago? Por ejemplo, imagínense que estoy queriendo hacer una petición de un auto, ¿sí? Y no hay conexión al servidor. ¿Qué hago? Nada, puede ser. Simplemente espérate a que haya. O dejo, no sé, temporalmente la petición y sigo intentando hasta que yo detecte conexión al servidor. ¿Sale? Entonces ahí
se trabaja mucho esta parte de las excepciones. En esta parte del flujo de eventos, pues también insisto, bueno, ahí es lo que ya comenté, perdón. Entonces, hay dos relaciones básicas que ya decía yo y por eso las señalaba ahí. La primera es la de include, que significa que en algún momento, en algún punto del desarrollo del proyecto, una función necesita o reutiliza de otra función para que pueda ejecutar su trabajo. Por ejemplo, ahí decimos, el sistema debe permitir al administrador crear una nueva wiki. Los datos del autor de esta nueva wiki deberían ser los mismos que los que tenemos en la base de datos donde estamos hospedando la aplicación. Entonces, en este caso, el administrador pues puede crear, ¿no? Además de este blog o lo que sea que ya tiene creado como credencial en ese sistema, pues su wiki. En ambos casos, no importa, nosotros ya tenemos esos datos. ¿Sale? Entonces es una forma de notar esto de revisar la identidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo creo una cuenta, en automático nosotros recuperamos todos los datos de la identidad de ese usuario para no tener que duplicar el registro o los datos descriptivos de quién es el autor de ese blog o de esa wiki. ¿Sale? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos representar esta necesidad de esta función particular. Cuando hablamos de los pasos para crear o para lograr estos objetivos, normalmente nosotros los representamos así. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Y vean, cuando nosotros consideramos en el caso de uso el include, lo tenemos que representar así. Incluye llamado a esta función que me recupera los datos de identidad de los autores. Y vean aquí cómo se descompone esta función de crear una nueva wiki. Pues bueno, pedirle al sistema que cree una wiki, escribo mis detalles, por ahí el sistema recupera mis datos, ¿no? De quién soy, se genera la nueva wiki y se genera un resumen de esto y me lo mandan por email. Eso significa, y por eso la importancia de tener claro los escenarios de uso, ¿no? ¿Qué significa usar la aplicación? ¿Y qué va a pasar? Bueno, también se puede tener herencia, ya lo habíamos comentado, en el caso de que una funcionalidad sea genérica, una funcionalidad que así ustedes conocen mucho el tema de la abstracción, y entonces hay una especialización de dicha funcionalidad, pues ahí es donde yo ocupo la herencia. Como aquí en el caso del blog. Yo voy a tener una forma de generar dos tipos de blogs. En la estructura genérica hay una misma raíz. En la especialidad, pues está por ahí que pues, puede ser un blog normal o un blog editorial, ¿no? Que seguramente tendrá lo mismo que el normal, más algo que pues aquí no dice porque no lo especifica, pero seguramente tiene que ver con agregar al grupo editorial que va a trabajar alrededor de ese blog. Y no solamente, que es como Wikipedia. No es Juan González escribiendo su propia reseña en una wiki, sino es un conjunto de personas que de manera colectiva trabajan alrededor y que incluso, por ejemplo, aquí en Blackboard y en las plataformas educativas se usa también mucho. Bueno, eso ya lo que habíamos visto. Y la otra es el extends, que es para las extensiones.
¿Cómo se representa? Igual, vean acá la importancia de estas líneas punteadas, la flechita, solamente vean, el tipo de flecha es diferente, ojo, es muy importante también. Pareciera poco, pero pues es mucho, ¿no? Línea punteada, flecha abierta. Línea continua, flecha cerrada. Herencia, include, ¿sale? Y extend. Y bueno, en este caso es cuando yo quiero de alguna manera que vamos a ir a una ruta alternativa, las excepciones se manejan aquí, de tal manera que vamos hacia algún otro caso de uso que hace algo en caso de que el flujo no sea normal. Por ejemplo, nosotros vamos a registrar que la aplicación falló, ¿sí? Como una extensión de el crear esas cuentas. Si algo falla a la hora de crear esas cuentas, entonces la extensión es registrar esa falla para futuros procesamientos. Y guardaremos lo que pues consideremos ahí pertinente guardar alrededor de esa falla. Es una buena práctica en cualquier sistema que hacemos de llevar un control de errores. Se generan excepciones, guardo los datos, guardo el sistema operativo, guardo las operaciones, trato de guardar la mayor cantidad de operaciones que ocurrieron, que pueda yo ir registrando para que después cuando hacemos revisión, tratar de replicar ese escenario, porque es muy común que algo que nosotros hacemos cuando nos dicen, oye, ya falló, ¿tú lo pruebas? No, a mí me funciona bien. Bueno, así te contestan, ¿eh? A mí no me importa que a ti te funcione bien. A mí no me funciona. Corrígemelo. Me acuerdo que cuando empezamos con todo esto de desarrollo web, por ahí del 2012 más o menos, que teníamos mucho trabajo alrededor del desarrollo web, en la empresa pues era mucho el tema de los errores de manejo de archivos. Y fallaba tanto y estaba tan poco documentadas muchas de las limitantes de aquel entonces de la web. Digo, yo sé que para ustedes todo ahorita es muy transparente, tenemos herramientas que incluso me hacen drag and drop de archivos. En aquel entonces todo era con un browse file, ábrelo, súbelo, etcétera. En fin, el caso aquí es que fallaban muchas cosas. Y al final del día, la única forma que teníamos de resolver lo que era bastante malita era, mándame el archivo, yo lo subo. Porque no teníamos forma de replicar el error. Simplemente era, pues no entiendo, o sea, el mismo archivo que tú no puedes subir, yo lo subo desde mi máquina y sí funciona. Pero tú en tu empresa no lo puedes subir, no entiendo por qué. Y eso era un problema que teníamos muy frecuente alrededor del desarrollo web, sobre todo con el manejo de imágenes, ¿no? Pero bueno, les hablo del 2012. Entonces, eso es lo que puede ser y eso es donde se manejan las excepciones. Ahora, también nosotros cuando tenemos muchos diagramas de casos de uso, porque eso es obvio que va a pasar, pues podemos hacer uso de los diagramas de casos de uso de vistas generales, donde estas cajas corresponden a los diferentes sistemas, o podrían corresponder a los diferentes sistemas. Por ejemplo, está el sistema de gestor de contenido, podríamos tener el sistema de gestión de la parte del front-end, y algunos otros más. Aquí es una vista donde realmente entendemos y vemos cómo puedo yo denotar una vista general de todo el módulo que queremos desarrollar, donde tengo el público que puede visitar mi contenido. No sé a qué caso de uso en particular se relaciona, solo sé que hay una caja ahí grandota con un montón de casos de uso. Seguramente ahí habrá algún caso de uso en particular que a cualquiera le deja ver contenidos del blog. A mi autor me deja editar contenido como una actividad en general, pues me permite editar, crear,
Yo pondría a lo mejor aquí una palabra más clara, sería un CRUD, ¿no? Create, read, update, delete, ¿no? Altas, bajas, modificaciones, consultas de contenido. Yo pondría mejor eso, un CRUD aquí. Del contenido, eso puede ser el autor. El administrador administra y seguramente también tiene administrar, pues es todo, ¿no? Consulta, modifica, da de alta, da de baja, hace todo eso también. Eso normalmente hace también un autor. Digo, un administrador. Y por ahí está el sistema central de almacenamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esto que podemos tener como una vista general de varios casos de uso para que no, o sea, básicamente vean esto que está acá, se puede ver, y que puedo agregar más cosas, insisto, por ejemplo, acá decía del público, acá seguramente este personaje pues tendría acceso a algo que se le llama View Content, bueno, ahí dice View Content, y él está relacionado, y hay más cosas aquí, no nada más es esto. Como esto puede crecer mucho, una vista más sencilla es esta. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido para que podamos hacer un ejemplo práctico. Vamos a pensar en una aplicación para hacer un browsing o lo que se le llama un recorrido, ¿no? Sí, es eso, al texto. ¿Sale? Vamos a ver. Nos dice que necesitamos hacer la navegación o recorrido de texto de un archivo de computadora. O sea, eso es lo que te están pidiendo hacer, un mecanismo para revisar el contenido de un archivo que está en tu computadora. ¿Cuál es la limitante? Que sí te dejo usar una interfaz gráfica, ¿sí? No hay problema. No necesitas hacerlo en consola, o sea que sí está bien eso. Perdón, aquí solamente te digo que puedes usar checkboxes, ventanas, barras de progreso, combo boxes, scroll bars, ¿no? Y de acá diremos, ay, con estas animaciones, cuáles sí, cuáles no. Solamente puedes usar una ventana y un scroll bar. Ningún otro componente de los que aquí están listados. Es una limitante que yo les estoy dando para hacer este sistema de navegación de texto, ¿no? Necesitamos por ahí, de acuerdo a esto, un file manager para poder abrir y cerrar archivos, ¿verdad? No me importa cómo, él tiene la capacidad de acceder al texto o al archivo de alguna manera. El problema es que nosotros no podemos mantener, digamos, todo el archivo en memoria. Realmente tenemos que ir accediendo fragmento a fragmento del texto para poderlo ir mostrando. ¿Sale? Entonces, por eso decimos aquí que tenemos que ir al disco para ir obteniendo el valor o lo que hay en el texto. Entonces, tenemos por ahí también que este File Manager Object normalmente tendrá un módulo que lo que hace es obtener una cantidad limitada de contenido del archivo, de manera obviamente secuencial y consecutiva, es decir, no se salta, no se equivoca, va a ir consiguiendo n líneas en cada bloque que se le vaya solicitando, ¿sale? Entonces, eso significa que este módulo tiene acceso a nivel de sistema operativo para poder tener acceso a ese archivo, ¿verdad? Simplemente reiterar. ¿Cómo lo hace? Ahora sí que no es nuestro problema. Solo sabemos que contamos con este maravilloso File Manager Object. ¿Sale? Ahora, dijimos que tenemos ventanas. ¿Sale?
Y en esa ventana nosotros queremos mostrar nuestro archivo o el texto del archivo de manera gráfica, que ahí se vea. Y como ya dijimos, solamente vamos a poder mostrar n líneas a la vez. No podemos mostrar más. Bueno, puedo obtener n líneas a la vez. En la ventana yo puedo mostrar las que yo quiera, pero yo no puedo obtener más del archivo más que n líneas a la vez. ¿Sale? Mi ventana se puede redimensionar en su tamaño, ¿sí? De estar al 100% a estar hasta el tamaño más chiquito, que sería el 1% de su tamaño, cuando lo hacemos chiquitita. No nos ocupa la fuente del contenido, no nos interesa el tamaño de la fuente porque no se puede cambiar. Y ahora, como voy a tener mucho texto, que normalmente no necesariamente va a cambiar, va a caber en la ventana, y sobre todo cuando yo maximizo o minimizo la ventana, ese texto también va a cambiar. ¿Sale? Entonces, pues de alguna manera yo necesito una barra de desplazamiento o scroll bar para poder navegar el texto. ¿Sale? Y de esta manera, pues el usuario va a tener una forma de acceder al contenido del archivo. ¿No? Entonces, es vertical y tenemos algo que se le llama handles o estos pequeños componentes del slider que me permite, del scroll bar, perdón, subir y bajar, ¿no? Y llevarme al contenido que se va a ir mostrando en el viewport o la ventana. Puedo ir desde el inicio y hasta el final del archivo. ¿Sale? Entonces, eso es algo más que tenemos que tomar en cuenta hasta llegar hasta el final del archivo. Entonces, si nosotros entendemos el caso, podemos determinar que tengo tres elementos estructurales. El File Manager, el Viewport o ventana y mi Scroll Bar. Y si nosotros tenemos que hacer los casos de uso para esto, que esa es básicamente la parte medular de esta actividad, pues uno se preguntaría, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿O cuáles son esas funciones a las que el usuario va a tener acceso? Entonces, esta es la ventana, ¿no? Por aquí está el archivo que mi File Manager mi File Manager puede traer para acá, ¿sale? Y cuando yo aprieto este botón, pues subo y bajo para que el texto que debería verse aquí se vea, ¿no? Según la parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto de los casos de uso, las preguntas que subyacen son, en este caso, ¿cuáles son los casos de uso de este text browser? ¿Por qué y para qué el usuario le daría clic a esto? Es decir, ¿qué función o qué caso de uso activa el darle clic a eso y subirlo y bajarlo? Y la otra más importante es cuál es el principal propósito de esta aplicación. Porque eso al final del día me va a poner aquí a mi actor, mi usuario, ¿vinculado a qué?
¿cómo se llamarían las funciones principales de lo que él puede hacer y sobre todo de que él necesita hacer? ¿Cuál es la principal tarea o la principal necesidad que él quiere satisfacer con esto? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice o quién me escribe? ¿El propósito principal de la aplicación o de nada más del scroll? Del usuario con esa aplicación. Y ya luego vemos el scroll. Podría ser, o sea, es que según yo, como es un text browser, bueno, una forma como main purpose sería como, o sea, el usuario quiere, su principal objetivo es ver sus documentos de texto en el browser, pero ya sería todo. Sí, sí, es eso. Él necesita leer texto, ¿no? Ese es el principal objetivo. Read text. ¿No? Ahora, esta ventana, a lo mejor aquí ya no es necesariamente el usuario. Borrador. A lo mejor aquí, vamos a ver. Dijimos que tenemos a la pluma. Ya tenemos nuestro File Manager, ¿no? Que es el que lee el texto y él lo ve, ¿no? Pero para poder ver el texto, ¿qué tuvo que pasar? Se tuvo que leer, ¿no? Ahí está el include de esto. ¿Y qué pasa si yo le doy clic al handle? También podría ser. Se puede, por ejemplo, resize le llamamos the view, ¿no? Pues aquí igual nuevamente para hacer resize the view y podemos tener aquí el scroll bar. Si yo lo manipulo, lo que estamos viendo lo vamos a ir modificando. ¿Sale? Y nada más. Desde una perspectiva más clara, el usuario mueve el scroll bar, puede ver el texto e incluso podría cambiar el tamaño de la ventana. También puede hacer eso. Son solamente las tres cosas que el usuario desde su perspectiva va a hacer.
Lo que hace el File Manager, lo que hacen los demás, el Window Manager para redimensionar y demás, eso no le importa. ¿Sale? Bueno. Imagínense que tenemos el siguiente escenario. ¿Cuáles son los casos de uso de este escenario, no? Y por aquí se los voy a pegar el texto. Quieren más fácil y... No, casi. En Blackboard vamos a ponerlo ahí en actividades de evaluación. Se va a quedar en el casos. Aquí lo vamos a poner. Editar. Casos. Desarrollar. Adelante. Sí, sí, sí. En casos, sí. Está en la actividad en casos. Se ve ahí señalado con rojo.